Hola, muy buenos días otra vez, chicas, chicos. Pues otra vez muy contento de poderles saludar. Ojalá que todos se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio otra vez a la clase de ética, perdón. Ya van dos veces que me equivoco. Este, y hoy vamos a analizar un tema, pienso yo, como controversial, como bastante interesante y que da como mucho para poder nosotros hacer de conciencia y análisis sobre esta temática. Vamos a analizar este tema de ética y equidad de género. Ya sabemos qué es la ética y bueno, eh, eh, en consecuencia o secuencialmente del video anterior, las prácticas sociales que nosotros realizamos con relación a esta situación de la equidad de género, ¿no? Este, para empezar, vamos a definir qué es equidad de género. La equidad de género es un conjunto de ideas, creencias y valores sociales en relación a la diferencia sexual, al género, la igualdad y la justicia en lo relativo a los comportamientos, las funciones, las oportunidades, la valoración y las relaciones entre hombres y mujeres. Es decir, la equidad de género debiera de ser todo este apartado social en el que nosotros podemos tener tanto creencias, valores, ideas y demás deconstruidos para poder nosotros crear este término de equidad, ¿no? Ser igualitarios o ser equitativos en lo que nosotros podemos dar a las personas conforme a esta situación del género. Hemos hablado un poco acerca de lo que es sexo y de lo que es género. El género, pues son estas características sociales y culturales que se agregan a las personas por su sexo, es decir, por si eres hombre o si eres mujer. Un ejemplo de género, ¿no? Eh, a muchos y a muchas de ustedes les han regalado a lo mejor algún muñequito o una muñeca para que puedan cuidarla. Y en cambio, por ejemplo, a los hombres pues, se les regala un balón, se les regala herramientas o palas o demás, ¿no? Para que ellos puedan, desde esta construcción de lo que es el género, ir como teniendo ese punto de vista en donde los hombres son quienes proveen a las casas para que puedan este, mantenerse, ¿no? Esas casas. Y las mujeres son quienes cuidan las casas, por eso, y a los hijos, por eso es que se les dan eunucos y demás. Estas situaciones pues son totalmente equivocadas, ¿no? No es que se deba de asignar tareas así por el hecho de ser hombre o ser mujer, sino más bien por el hecho de apoyar y de ser equitativos, igualitarios, pues todos debemos participar en estas tareas y demás. Y bueno, en todo lo que tiene que ver con estas diferencias de género, que son bastantes, que como ahorita lo vamos a analizar. Entonces, podemos entender que esto de la equidad de género hace referencia a una construcción de valores, de creencias, de constructos sociales en donde nosotros debiéramos de dar a los géneros que hay mucho más eh, igualdad en muchos aspectos, ¿no? La referencia entre igualdad y género, diferencias entre equidad y igualdad, perdón. Hay diferencias entre estos, claro. Por ejemplo, vamos a empezar con la equidad. La equidad significa que cada uno recibe lo que le corresponde o lo que se merece. Ahí hay como unas palabras importantes, lo que nos corresponde y lo que nos merecemos. Y la igualdad, en cambio, implica recibir el mismo trato sin considerar las diferencias. Es decir, que todos seamos y tengamos las mismas posibilidades, sin importar si eres hombre o eres mujer, si eres indígena, si eres extranjero, lo que tú seas, ¿no? Y la equidad es con respecto a qué tanto tú te esfuerzas para poder conseguir las cosas, lo que tú te mereces. Pudiéramos hacer una comparativa aquí rápida, ¿no? Aquí vemos en este dibujito una como metáfora de qué es la igualdad y qué es la equidad. Por ejemplo, la igualdad.
sería como darles a todos lo mismo, sin hacer diferencia. Y la equidad también va como con relación a poder hacer que las brechas de desigualdad se aminoren, que no haya tanta desigualdad, siendo equitativos con las personas. Es decir, a las personas que tienen menos, poderles dar un poco más, y a las que tienen más, pues bueno, aminorarles un poco lo que podemos nosotros darles, ¿no? Entonces, con relación a estas diferencias que hay entre equidad y género, nosotros podemos considerar que, pues sí existen como muchas diferencias en la equidad de género, ¿no? O en este tema que es equidad de género. Eh, Porque creo que sigue habiendo como muchas brechas entre hombres y mujeres, entre lo que, hablando de los géneros. No, hablando más bien de los sexos, entre hombres y mujeres. Hay como mucha diferencia en muchas cosas. Una de esas diferencias puede ser lo que a un hombre le pagan y lo que a una mujer le pagan. Y también las horas que trabaja un hombre y las horas que trabaja una mujer. A veces las mujeres trabajan mucho más en sus casas y es un trabajo no remunerado en donde como sociedad no estamos como pues digámosle, conscientes de esta situación, ¿no? ¿Qué hacemos para que estas brechas, pues se aminoren, ¿no? Como para que estas diferencias sean más chiquitas. ¿Qué hacemos con esto de la equidad de género? Pues creamos códigos éticos con perspectivas de género, se impulsan leyes igualitarias para que se ocupen cargos de manera equitativa, eh, es decir, se hacen acciones para que esto se dé, ¿no? Sin embargo, pienso que esta situación de la equidad de género es más bien un constructo social, una situación social que nosotros mismos como miembros de nuestra sociedad hemos mantenido estancado el avance de esta equidad, ¿no? De muchas formas. Lo hacemos, yo creo que hasta a veces inconscientemente, pero lo seguimos haciendo. La desigualdad en nuestro país es muy, muy grande, ¿no? Este es un informe de la ONU, este, de las oficinas de la ONU en México, que dice, en el Día Internacional de la Mujer que se celebra el 8 de marzo, la Agencia de la ONU en México advirtió que la desigualdad de género prevalece. Las mujeres siguen trabajando más y ganando menos, tienen menos opciones de desarrollo y sufren múltiples formas de violencia en el hogar y en los espacios públicos. Entonces, realmente nosotros estamos haciendo poco porque esta situación de desigualdad pues mejore, ¿no? Como cuando una mujer, y les digo, aquí no quiero que existan como juicios previos o prejuicios de las situaciones. Doy algún punto de vista para que sirva como ejemplo. Cuando una mujer ocupa un cargo de importancia, siempre hacemos como esto de decir, ah, pues es que de seguro anda con el jefe, inventamos chismes en torno a la capacidad de la persona para ocupar el cargo, en este caso de la mujer, cuando realmente no exaltamos el trabajo que está haciendo para poder lograr sus objetivos. En cambio, si un hombre se encuentra en una posición de poder o en una posición de mando, decimos, ah, pues es que ha de ser muy bueno en lo que hace, ¿no? Entonces, esa es una diferencia que crea desigualdad, porque no permite que nosotros como personas eh, creemos este sentido de crítica hacia ciertos modelos que, que están ahí por un constructo social, ¿no? La violencia, por ejemplo, es muy, muy grave en cuanto a una violencia generalizada la que vimos en el país, pero siempre he dicho, imagínate qué tan grave es la violencia hacia las mujeres que se haya tenido que tipificar un delito, ¿no? Y que se encuentre en el Código Penal y que esté ahí que diga feminicidio. Entonces esa situación de violencia pues crea desigualdad y crea muchísimas, muchísimas lagunas dentro de nuestra sociedad. Ahora también vamos a analizar, hablábamos un poco de la violencia en el apartado de atrás
Y la ética también analiza justamente esto de la violencia intrafamiliar. Vimos que, por ejemplo, las mujeres en el comunicado de la ONU, cómo se decía que las mujeres sufren de múltiples formas de violencia. La violencia es muchísima, ¿no? ¿Qué es la violencia? La violencia es el uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o para poder implantar nuestras ideas sobre alguien. Es decir, sí, la violencia siempre es de una persona como más fuerte hacia una persona que se considera más débil. Entonces, ya sea para poder dominarla o para poder someterle a alguna idea, ¿no? Hay tipos de violencia. La violencia física, que es como que la más notoria, la que más conocemos, la violencia verbal, la violencia psicológica, que es una violencia como silenciosa, que muchas veces no percatamos, pero que está ahí, la violencia económica, la violencia sexual y la violencia institucional y la que estamos analizando, la violencia intrafamiliar. La violencia tiene una característica muy desagradable y muy preocupante, ¿no? Nunca jamás la violencia va a ir en decreciendo. Siempre la violencia va en aumento. De repente cuando no sé, si tú permites una situación de violencia y no acudes como a las instituciones correspondientes, o no por lo menos se lo dices a alguien a quien le tengas confianza y te pueda ayudar, la violencia siempre va a ir creciendo, ¿no? De repente no es normal decir, ah, pues es que me cela porque me quiere, porque de repente son celos y después va a ser cortar algún tipo de amistad, ¿no? Y después de prohibirte algún tipo de amistad, a lo mejor puede ser un empujón y después va a ser una patada y después un golpe. Hay una frase que dice que el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Entonces esa situación de violencia, pues realmente siempre va así. Hasta que uno se da cuenta de que está en una situación de violencia y es capaz de decir, bueno, pues estoy en esta situación y hace un análisis y acude como a las instancias pertinentes, es como uno se da cuenta, ¿no? Que la violencia debiéramos de dejarla a un lado. La violencia intrafamiliar es este acto de poder o omisión recurrente dirigido a dominar o someter, a agredir física o verbalmente o psicológicamente a algún miembro de nuestra familia. En este momento, por ejemplo, muy preocupante en el que nos encontramos, sí, de la cuarentena, yo he estado leyendo como muchas noticias en donde dicen que los índices de violencia se han estado disparando, porque es una situación preocupante justamente porque es muy grave que la gente que violenta se encuentre dentro de nuestras propias casas, ¿no? Y que aparte de todo no podamos hacer nada para poder ayudar a las personas. Entonces, este asunto de la violencia es una práctica social, igual que, por ejemplo, lo que veíamos anteriormente, lo que nosotros nos decimos que es como equidad de género y que realmente no lo estamos como haciendo, ¿no? Estos son situaciones que nosotros no debiéramos permitir. Les digo, esta plática o esta charla como forma de clase es para que ustedes creen conciencia sobre estos temas y que hagan un análisis personal de qué es lo que pasa con estas temáticas. Espero que estos temas les hayan quedado claros. De esta actividad quiero que hagan solamente su resumen y con eso es más que suficiente. Vimos los tipos de violencia, la violencia, y bueno, cómo interviene la ética dentro de todo esto, ¿no? Eso es lo que yo quiero que ustedes como comprendan. Entonces van a hacer su resumen y nos vemos en la siguiente clase. Muchísimas gracias por su atención, chicas y chicos. Nos vemos en la siguiente.